Bueno, salud. Esperemos que el gallego nos esté grabando. Porque es interesante la grabación. La grabación es interesante porque queda la audición. Entonces, ¿qué hacemos con esa audición? No solo para que otra gente que no la pudo escuchar pueda escucharla, que es interesante, ¿no? Nosotros no tenemos gran audiencia. Pero para nosotros mismos es importante porque queda un archivo donde... Porque lo importante del que se mete a hablar de política es que pueda el análisis lo pueda resistir, ¿no? ¿Quién nos puede resistir un análisis? Aquel que dice una cosa el miércoles y después dice otra cosa el viernes de noche, ¿verdad? Entonces, eso es muy interesante. Esta es la audición radial de la gestión obrera de SECOP, y hoy es lunes 4 de abril del 2016. Y hoy escuchábamos nosotros, primero volvemos a hacer una aclaración que tiene que quedar muy claro. Insistimos, el enemigo no es el Frente Amplio. Lo decimos hasta el cansancio, porque ¿qué pasa? Uno empieza a hablar, a intentar analizar las cosas y denuncia actitudes, ¿no? Denuncia acciones de determinado gobierno y después se termina malinterpretando, como que la gente interpreta que nosotros decimos que el enemigo es el gobierno. El enemigo no es el gobierno, pero tampoco es la oposición o la supuesta oposición, ¿verdad? Nosotros decimos esto: ni el enemigo es el Frente Amplio, ni el Partido Nacional, ni el Partido Colorado, ni el Partido Independiente. No son los enemigos del pueblo. Esos no son los enemigos del pueblo. Es decir, aunque lo saquemos, si se siguen manteniendo las mismas estructuras, si se sigue manteniendo la misma distribución de la riqueza, volveremos a tener más de lo mismo. Esto es una cuestión que no es difícil de entender. No pasa por un cambio de gobierno, pasa por un cambio de estructura, pasa por un cambio de distribución de la riqueza, pasa por eso. Y un cambio de estructura es, por consecuencia, un cambio de distribución de la riqueza. Los que hoy se la llevan, los que hoy mandan en este país, que es el auténtico enemigo, debe de ir perdiendo fuerza en función del avance del pueblo, que tengamos un gobierno que beneficie a la población. Y cuando se beneficia a la población, indefectiblemente, se va contra los que hoy se la llevan todas. Porque acá es una puja entre dos poderes, no hay otra cosa, ¿verdad? Bueno, el viejo Marley llamaba lucha de clase. Es una puja entre dos poderes: los beneficios del capital o los beneficios del trabajo. El trabajo y el capital enfrentados históricamente, eso es una realidad. Entonces tenés un pueblo que sufre las consecuencias del avance del capital. ¿Por qué se deteriora la salud? ¿Por qué se deteriora la educación? ¿Por qué no hay vivienda? Son los tres elementos más sentidos, si se quiere, ¿no? Bueno, y el trabajo, por supuesto. ¿Por qué se le beneficia al capital? Y el capital exige, presiona. Entonces los gastos del Estado a vivienda, educación y a salud se van recortando porque el capital exige, presiona para que el Estado se vaya achicando y todos los gastos del Estado pasen al capital. Digo, esto es una cuestión matemática, es tan sencillo como eso. Seguro, hay gente que interpreta que nosotros decimos, no, pues le pegamos al gobierno para voltearlo para que venga a la derecha. No, por favor, lo peor que nos podría pasar a nosotros, y lo quiero dejar bien claro, qué terrible sería que ganara este muchacho en la calle. Sería terrible, sería retroceder aún más. Y vaya si nosotros... Hoy escuchaba a un candidato a la presidencia del Frente Amplio, ¿no? Porque vienen las elecciones del Frente Amplio, y el tipo habló media hora sin parar. Yo no sé, tiene 36 años, capaz que esconde, no sé, porque nunca supe quién era, capaz que lo dijo ni bien arrancó el programa de radio, acá en una radio acá, que es propiedad del Frente Amplio. Entonces habló media hora sin respirar. Entonces cuando alguien habla media hora sin respirar es porque no quiere que el otro piense,
Pero naturalmente que sí. Si vos no haces un espacio para que la gente respire y procese la información que le estás tirando, es porque vos querés que sean 30 minutos ininterrumpidos bombardear la cabeza de alguien, ¿verdad? Y bueno, y está bien, digo. Se ve que se está sintiendo el descontento. El otro día salió un titular ahí de uno de los diarios de Montevideo que el presidente de la República pasa por el peor momento de su popularidad, el peor momento de su popularidad. Es natural porque se está sintiendo lo que se denomina crisis, ¿verdad? Se está sintiendo lo que se denomina crisis. Y estamos ingresando a una estación del año donde el trabajador, el hombre común, el de los 15.000 pesos, porque aquí hay datos irrefutables, el salario medio en nuestro país son 15.000 pesos. El de los 15.000 pesos sufre más la consecuencia, ¿verdad? Sufre mucho más la consecuencia el de los 15.000 pesos en invierno que en verano. Porque en verano se come menos, porque en verano no precisa tanta ropa, ¿verdad? Es más, en verano no te precisa calefaccionar. Y nosotros le hablamos a aquellos miles de uruguayos, que están atravesando una situación difícil, muy difícil. Claro, algunos dicen, pero vos vas a comparar el Uruguay de hoy con el Uruguay del 2001, no, compañero, no, porque no, nosotros nunca nos caracterizamos ni por ser payadores, ni por andar revoleando trapos que son mentirosos, ¿verdad? No se puede comparar el Uruguay del 2001, 2002 con el Uruguay de hoy. No se puede comparar. Algunos le atribuyen a que estamos mejor que en el 2001 o 2002 a acciones de gobierno. Y bueno, y nosotros no estamos de acuerdo en ello. Y lo queremos aclarar. Para dar un ejemplo concreto, el Uruguay fue catalogado de la Suiza de América cuando el mundo estaba en guerra. Nosotros le atribuimos a don José Valle y Ordóñez haber sido un brillante presidente de la República. Pero le atribuimos a las acciones individuales de un tipo, como si en el mundo no hubiera pasado nada, ¿verdad? Como si en el mundo no hubiera pasado nada. Entonces, claro, así cualquiera, ¿verdad? Pero ¿qué pasó desde el año 1939 al año 1945 en el mundo? El mundo estaba en guerra. Y las grandes potencias que se estaban distribuyendo el mundo, o repartiendo el mundo, mejor dicho, necesitaban producir armas. No tenían tiempo de producir alimentos, porque si se ponían a producir alimentos en medio de la guerra, perdían la guerra. Y claro, son cuestiones tan simples como esa, ¿no? Entonces, los países productores de alimentos como el nuestro, en aquella época, ojo, hoy vamos camino a producir tronco y celulosa. Hoy vamos camino a producir tronco y celulosa. Cuando nosotros tuvimos una brutal capacidad de producción de alimentos, nosotros hicimos crecer nuestra economía. Y nosotros pudimos colocar en el mercado internacional los productos a su real valor. Y miren que colocar los productos en su real valor en el mercado internacional para un país pequeño es el paraíso. Hoy nosotros no podemos colocar productos en el mercado internacional, lo poco que producimos, a su real valor. Porque tenemos que competir con potencias que tienen la capacidad de bajar artificialmente los precios y destruirte. Y no quiero que se mareen, pero los Estados Unidos, Norteamérica y Europa colocan la carne en el mercado internacional, y nosotros también producimos carne, y cuando a ellos se les antoje, son capaces de colocarla en el mercado internacional a menor precio del costo de lo que le cuesta producirla, aunque pierdan plata con un solo objetivo: dejarte afuera del mercado, porque vos no podés competir. Y ellos tienen reserva como para competir. Entonces, si ven que Uruguay, o cualquier país, no importa, tiene buena carne y buen precio, ellos
son sabedores que en el país pequeño los productores no resisten bajar el precio a un punto que no le cubra el costo. Y ellos sí lo pueden hacer. Y después que te colocan la carne a un precio inferior a lo que vos te cuesta producirla, a vos te liquidan, a vos te hacen desaparecer. Y así lo han hecho en innumerable cantidad de ocasiones. Bueno, mientras ellos estaban en guerra, nosotros colocábamos los productos al precio que nosotros queríamos, y no tenían más remedio que comprarnos. Comer tenían que comer, no podían parar la producción de armas, no podían dejar de mandar dinero al ejército para poder ganar la guerra y quedarse con la parte del mundo que a ellos les convenía quedarse o necesitaban quedarse. Entonces, claro, la figura del presidente y del partido que está gobernando se va por las nubes, fundamentalmente cuando la población no está al tanto de este tipo de cuestiones. Cuando se colocan los productos en el mercado a un precio que no tiene competencia, tu economía crece y por consecuencia, al crecer y crecer la economía, bueno, en la teoría del derrame, cuanto más crece o cuanto más agua tiene el vaso, más se derrama. Cuanto más agua se le echa al vaso, si no tiene tope, o el tope es el borde y después se derrama, en la teoría del derrame, cuanto más agua le entra, más se derrama. Y el derrame va para el pueblo. Esas son las políticas que se han aplicado históricamente. ¿Por qué? Porque ha gobernado la misma clase social. La clase social que beneficia al capital. ¿Está? Entonces, claro, crecían los salarios. Había trabajo porque se producía y se exportaba. Había mucho trabajo, poca desocupación. El mínimo de desocupación. Entonces, claro, se catalogó Uruguay como la Suiza de América. La educación, bueno, presupuesto, alto porcentaje de presupuesto para la educación, para la salud, hasta que terminó la guerra. Terminó la guerra. Termina la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos queda al frente de las potencias occidentales, al frente del mundo capitalista. Y bueno, ¿qué hace Estados Unidos? Retoma el liderazgo, se ubica en el lugar que históricamente estuvieron las potencias capitalistas. Y bueno, y comienza a competir, naturalmente, para quedarse con el mercado internacional. Y ahí comienza un proceso de sufrimiento. Comienza un proceso de sufrimiento del pueblo. Entonces todo aquello que habíamos conquistado, por la teoría del derrame, pero porque colocábamos los productos en el mercado internacional y entraba mucho dinero, crecía el Producto Bruto Interno, crecía la economía, se desbordaba el vaso, se derramaba mucho y ligábamos un poco más, se vivía mejor. Se vivía mejor porque en el mundo pasaba lo que pasaba. Bueno, y vino un proceso de antesala del golpe. Cuando comienza la potencia a ajustar, ajuste de cuenta sobre los países dependientes, ajuste de cuenta sobre, es lo mismo que pasa hoy, vos piensas una cuestión que es fundamental entenderla. Entonces vos la entendés, pues pensamos con cabeza propia. Y estamos hablando del 50, 60, ¿no? Claro, en esos 10, 15 años comienza el ajuste. Terminó la guerra, bueno, ahora yo estoy acá de nuevo, empiezo a producir lo mismo que producen los países que antes colocaban solo su producto en el mercado internacional. Comienzo a producir yo y competí con ellos, le aplico el dumping, baja artificial de los precios, le liquido la industria frigorífica, le liquido la industria del cuero, las curtiembres, ¿verdad? Empieza el proceso ese de ajuste. Va contra la producción nacional de los países dependientes, porque producen lo mismo y te matan en el mercado internacional, ¿verdad? Entonces, claro, el movimiento popular ve que pierde todo aquello que se había conquistado y comienza a organizarse. Se organiza el movimiento popular en defensa de lo que tenía, de lo que había conquistado en aquella teoría del derrame, ¿no? Entonces se enfrenta al capital.
¿verdad? Se enfrenta. Y cuando vemos que el movimiento popular realmente es consciente, comprende políticamente, sabe dónde golpear, el capital, ¿qué hace? Te da un golpe, llama a su brazo armado. Es tan sencillo como eso. Estamos hablando del 45 al 65, son 20 años. 20 años no es nada, absolutamente nada, ¿verdad? Porque en 20 años se restablece una potencia de haber participado en una guerra mundial, ¿no? No es nada del tiempo. Y comienza a ajustar sobre los países que habían crecido por la guerra, que eran los países que hoy se denomina tercer mundo, los países dependientes, fundamentalmente América Latina. Fundamentalmente América Latina. Y aquella acumulación de fuerza del movimiento popular, de conciencia, acumulación de conciencia, acumulación de formación política, ¿no? La emplea para defender sus intereses. Y ve el capital que no puede detenerlo, que quieren que no se le quiten las conquistas que habían tenido. Entonces, no están dispuestos a perder y llaman a su brazo armado. Bueno, ¿por qué explicamos esto? Y bueno, explicamos esto porque a partir del año 2005, comienza un crecimiento de la economía. Comienza un crecimiento de la economía a nivel mundial. Sube el precio de los famosos commodities. Son las materias primas, ¿verdad? Son las materias primas. Uruguay ya no no exporta productos procesados, elaborados en nuestro país. Lo que sí hacíamos cuando es la Segunda Guerra Mundial. La industria nacional en el Uruguay está hecha a pedazos. Está hecha a pedazos por sus políticas de entrega, por su política de no defensa de la industria nacional, de la mano de obra nacional. Acá el ganado se va a pie, se ha ido durante años en pie el ganado. Entonces, claro, no solo le pegaba al frigorífico, sino también que le pegaba a la curtiembre. Entonces estaba hablando de miles de trabajadores que quedan sin trabajo y se cierra la industria. Porque los tipos, las grandes potencias te exigen, te presionan, eso es el capital, ¿no? Para que vos te adaptes a sus lineamientos. Y son gobiernos entreguistas, ¿verdad? Son gobiernos entreguistas que han pasado, y bueno, podemos decir, del colegiado Blanco al Jorge Pacheco Areco, Juan María Bordaberry. Después el golpe, lo mismo, y después tenés a Julio María Sanguinetti, que siguió el proceso de destrucción de la industria, ¿verdad? La calle, Valle, ¿no? Está. En el año 2005 pues un crecimiento de los precios de los commodities, las materias primas. Entonces nosotros mandábamos materia prima como locos para el exterior, ¿verdad? Y en una cuestión similar, en menor proporción que en la Segunda Guerra Mundial, también, ante la necesidad del mercado internacional de las materias primas, que nosotros tirábamos por la ventana, creció la economía, ¿no? Vinieron las plantaciones de soja a envenenarnos, y la soja, en el mercado internacional, producto del resurgimiento de la China, ¿no? Compraba miles, millones de toneladas de soja. Y en nuestro país teníamos soja hasta en las macetas de las plantas. En el fondo de la casa teníamos soja. Y estábamos produciendo materia prima, ¿verdad? Y las materias primas llegan como... Y la alimentación, ¿no? Los alimentos, que todavía en algún porcentaje se producen, a partir de ese momento, que comienza un alza en el precio de los productos, el ingreso de divisa al país crece, y crece la economía, ¿no? Bueno, yo me pregunto, si sacamos una conclusión, saquemos conclusiones, porque se trata de eso, la gente no sabe lo que pasa, en realidad.
Hoy hablaba con un compañero por teléfono y bueno, nos recordaba, Marx pedía en una época a los intelectuales, a los filósofos, a los hombres que realmente sabían lo que estaba pasando, que trasladaran el conocimiento, que le dijeran a los trabajadores qué era lo que estaba pasando, cuáles eran las causas. No sabemos cuáles son las causas y le atribuimos todo a lo que nos dicen los medios de comunicación, ¿no? Entonces nos terminamos convenciendo que los gobiernos son buenos en determinado momento, ¿no? Qué bueno, qué buenas políticas que aplica, sin tener en cuenta lo que pasa a nivel internacional, ¿no? Como país dependiente. Pero cuando comienza un proceso de crisis, la crisis la siente el trabajador cuando la plata le empieza a alcanzar menos, la siente el jubilado, ¿verdad? La crisis la siente cuando suben los alquileres, suben los alimentos, los productos de primera necesidad. Ahí empezamos a sentir. Entonces lo asociamos a lo que los medios de comunicación dicen, crisis. Entonces dice, estamos en crisis porque con 1.000 pesos yo antes compraba el doble de las cosas que compro ahora. Bueno, ahí lo asocia. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos vivos y los medios de comunicación? Cuando la economía creció producto de situaciones internacionales, es porque el gobierno es bueno. Pero cuando comienza una crisis de ajuste, las crisis de ajuste del capital sobre los países dependientes, es producto de cuestiones externas. No tenemos la culpa. No dicen que también, cuando crece la economía, no tiene nada que ver el gobierno, sino que es una situación externa. Pero sí dicen, cuando comienza la crisis, claro, ¿qué hace el ser humano normal? Cuando comienza a darse cuenta que la plata no le alcanza ahí, bueno, le empieza a echar la culpa al gobierno. No va a ir a la iglesia a putear a Dios, no tiene nada que ver, ¿verdad? La gente comúnmente va a la iglesia a pedirle a Dios que le resuelva los problemas, pero nunca le echa las culpas a Dios en materia económica. Y está bien, porque no tiene nada que ver, ni con una cosa ni con la otra, pero bueno. Entonces empieza a mirar al gobierno. Y ahí el gobierno y sus medios de comunicación, ¿qué hacen? Le echan la culpa a las cuestiones externas. Jamás van a decir que porque en el mercado internacional el precio de las materias primas creció y nosotros vendemos materias primas, en vez de producirlas nosotros la vendemos, en vez de procesarla la vendemos. Una cuestión terrible. Ahí no le atribuimos a las cuestiones internacionales el crecimiento de la economía. Pero cuando la economía cae, sí le echamos la culpa a las cuestiones internacionales. ¿Verdad? Bueno. Entonces, en resumen, nos va bien cuando colocamos mejor nuestra materia prima por imposición del capital, por imposición de las potencias y por dejadez de los gobiernos, que en lugar de tener política proteccionista sobre la industria nacional, la entregan. Y cuando no va mal, es cuando se está saciado el mercado de lo que ellos necesitaban, empiezan a necesitar otras cosas y comienzan a ajustar sobre los países dependientes, ¿verdad? Responsabilidad de quienes gobiernan, que han permitido la injerencia indiscriminada del capital. Ahí es donde está la responsabilidad absoluta, ¿verdad? Ahí es donde está la responsabilidad absoluta. ¿Por qué nuestro país cambió la matriz productiva? Está en un proceso de cambio de la matriz productiva, por imposición del capital. Por imposición del capital producimos menos alimentos, envenenamos la tierra, envenenamos el agua, el aire. Por imposición del capital
lo metemos en zona franca y no le cobramos impuestos. Por imposición del capital comenzamos a achicar el Estado. El Estado se achica en cada presupuesto. Cuando nosotros le destinamos cada vez menos dinero a la salud, a la educación, a la vivienda, cuando vamos recortando el número de trabajadores, cuando vamos bajando el salario de los trabajadores y cuando vamos privatizando sectores fundamentales del Estado, lo vamos privatizando, lo vamos achicando, le vamos a través de la asociación de empresas privadas que se llaman tercerizaciones, ¿vieron? Se le denomina tercerización cuando en un sector de la gestión pública le agregamos elementos privados. Por ejemplo, en el hospital, que pertenece a la salud pública, al Estado, le ponemos una empresa que está al frente de la entrada, que es la encargada de recibir a los pacientes, que es la que tiene una especie de gerenciamiento del movimiento interno del sector de la salud pública. Cuando ponemos en la limpieza, que antes pertenecía y eran trabajadores de salud pública los encargados, ponemos una empresa que se encarga de limpiar. Entonces le vamos quitando en porciones pequeñas, pero que sumadas son enormes, injerencia del Estado en esas cuestiones, ¿verdad? La distribución del combustible está en manos privadas, una empresa privada, de ANCAP, dentro de ANCAP, que mueve miles de dólares. Bueno, las camionetas en la UTE, en la OCE, le van dando a empresas privadas lo que perfectamente podía ser el Estado. Le sale mucho más caro a los uruguayos cubrir esos servicios con empresas privadas que haciéndolo el propio Estado. ¿Y qué dijeron? Porque las cosas no se hacen bien, ¿no? Los consejos que dan los neoliberales, porque son políticas neoliberales. El neoliberalismo se basa fundamentalmente en la desaparición dentro de lo posible del Estado en materia económica. El neoliberalismo entiende que el Estado debe estar solamente basado en el aparato represivo. Una policía tecnológicamente bien preparada, una policía bien entrenada, con un buen servicio de inteligencia, al servicio del capital, que en caso de mucha protesta, movilización popular, tenga la capacidad de poder hacer desaparecer en el menor tiempo posible dicha protesta, dicha movilización. Son ejemplos, ¿no? Son ejemplos. Entonces, lo fundamental es entender qué es lo que pasa. Lo fundamental es no interpretar mal las cosas, ¿verdad? Lo fundamental es tener el conocimiento para poder ser un libre pensador y no depender de los medios de comunicación que te digan. Hay cosas que, yo qué sé, son un insulto a la inteligencia, me parece, con todo respeto. Decir, no ataquen al gobierno porque le va a pasar lo mismo que los argentinos,
Y yo qué sé, es como cuando te acordás que eras chico y te decían, si no tomas la sopa viene el cuco, pero una cuestión que políticamente nada, ¿verdad? Pobre argentino. En Argentina se restauró el neoliberalismo y los que hoy gobiernan la Argentina, decía Víctor Hugo Morales, una cuestión, yo estoy totalmente de acuerdo, Argentina atendida por sus propios dueños. Y es verdad, está atendida por sus propios dueños, ¿no? En Uruguay no está atendida por sus propios dueños, está atendida por los representantes de los dueños, ¿no? Y en función de lo que veníamos diciendo, el salario en el Uruguay creció cuando los productos nuestros, la materia prima, los alimentos, estaban bien pagos en el mercado internacional. Cuando la China necesitaba miles de millones de toneladas de soja. Y se necesitaban también alimentos, ¿verdad? Cuando baja el precio de los commodities, la materia prima y los alimentos, baja el salario. Se terminó el campeonato, no tenemos nada. No tenemos un solo tipo que se le caiga una idea y diga, ¿cómo defendemos esto? Sé que vamos como una veleta, según pa' dónde va el viento. Y el viento del capital. Si el viento del capital apunta de atrás, nos hace crecer y avanzar, pero si viene de frente, estamos muertos. Estamos muertos. Entonces ahí aparecen los discursos de que no puede, las pautas salariales no pueden sobrepasar tal cuestión porque hay una crisis, y después vienen los discursos del presidente y vamos a un pacto social, tenemos que reunirnos todos a ver cómo salimos de esto, ¿verdad? Claro. Entonces ahí es donde nosotros decimos, acá es donde ellos están representando al capital. ¿Cómo lo representan? Lo representan intentando imponer la paz. Intentando imponer una paz que necesita el capital, que necesita. El capital te va a robar, te va a saquear tranquilamente o más tranquilamente si vos aceptás el saqueo. Entonces, ¿qué nos hacen? Nos hacen discurso para que aceptemos el saqueo. Nos asusta con el cuco para que tomemos la sopa. Entonces el cuco es Macri. Y si no te tomas esta sopa radioactiva, porque son sopas radioactivas, no son alimentos, ¿no? Si no te tomas este veneno, va a venir el cuco Macri. Y nos parece que no es así, no debería ser así. Que es mejor trasladar conocimiento, información. No podemos nosotros decir que, si bien no es el enemigo, porque no es el enemigo es el capital, no. Si no, estamos errando, estamos mirando fuera del tarro. El enemigo es el capital. Pero no podemos nosotros dejar de reconocer que esta gente le allana el camino. Esta gente le allana el camino. Esta gente no puede tener 700, 600 mil uruguayos con 15.000 pesos. No puede tener. Nada seas mal. Nada seas mal. Entonces, de la misma forma que te dicen, no, pero en el 2001 los niños comían pasto. Y yo dentro de 20 años tal vez yo no esté, seguramente no esté. Pero alguno va a decir, pero no se olviden que hace 20 años había 700.000 uruguayos que ganaban 15.000 pesos y un alquiler valía 10. Entonces, no podemos ir para atrás. Como en el 2001 comían pasto, tenemos que estar contentos de ganar 15. Son políticas que aplicó la Iglesia a través de la historia. Hay una iglesia por ahí que tiene un cartel que dice, pare de sufrir. Mirá vos. Pare de sufrir. Entonces yo voy a decir, ¿cuál es el remedio para parar de sufrir? Bueno, nosotros entendemos que luchar organizadamente para cambiar la estructura. Bueno, para ello es meterse para dentro de la iglesia. Bueno, acá nos están diciendo lo mismo, ¿verdad? Nos están diciendo lo mismo. A mí me parece que el camino es que la gente piense, que la gente analice, ¿verdad? Yo sé que no es fácil, No, es lo más complicado que hay. Que la gente analice lo más complicado que hay. Entonces yo digo, me decía este compañero,
que Marx le pedía a los intelectuales, a los filósofos, en su época, que trasladaran la información, que ellos sabían lo que estaba pasando. Entonces nosotros también decimos a todos aquellos que saben, y hay gente que lo sabe, no voy a pedir a los gobernantes que lo digan, que ellos saben bien, pero no lo hacen nunca, porque si no pierden las elecciones, que trasladen. ¿Por qué creció la economía en nuestro país? ¿Por qué creció el salario cuando creció? ¿Y por qué ahora baja? Porque hay inflación, porque sube el dólar. ¿Verdad? Porque nosotros dependemos de eso. Indefectible dependemos de eso, indefectiblemente. Bueno, también que trasladen, como hemos pedido en más de una oportunidad, a los médicos, ¿verdad? A la gente de la salud, que le diga a la población lo que significa el agrotóxico, que le diga a la población lo que significa 2 pasteras, la más grande del mundo, y una tercera que se va a instalar en Tacuarembó. Los daños a la salud, al medio ambiente, a la tierra, al agua, las pérdidas multimillonarias que le va a causar y que le está causando a la producción, que hoy está en manos privadas, pero que quien te dice mañana estén en manos del pueblo. Están comprometiendo el futuro, la economía, el medio ambiente, la salud. No, pero se lo pedimos a los que seguro tiene mucho más. Mirá qué lindo sería que 4 o 5 millonarios de la salud dijeran, bueno, tal, ya la hicimos. Ahora vamos a decirle al pueblo, porque lo hemos estudiado, lo que significa tener 2 plantas de celulosa, las más grandes del mundo, y lo que va a significar una tercera. Para la salud, para la tierra, para el medio ambiente. Qué lindo sería, ¿verdad? Lo mismo aquellos que comprenden políticamente la cosa, se junten un día, pidan a los medios de comunicación, capaz que no se lo dan porque los medios de comunicación dependen también de sus dueños, que son empresarios y que están obteniendo beneficios con estas políticas, ¿no? Pero sería lindo que trasladaran ese tipo de información, los que saben qué está pasando, que tienen, lamentablemente, el producto de la cultura no vale nada de repente que nosotros, que somos simples trabajadores, digamos, están matando el medio ambiente, a que lo diga 3 o 4 millonarios de la salud, ¿no? Le van a prestar mucha más atención a los 4 o 5 millonarios de la salud con sus autos último modelo, son 4 o 5 casas, yo qué sé, que pueden ser muy buenos desde el punto de vista profesional, grandes médicos, pueden ser muy buenos. No quita a lo otro, que se han enriquecido con estas políticas económicas, ¿no? Sería bueno, ¿no? Marx decía que a los intelectuales, a los filósofos, le pedía que le explicaran a los trabajadores, a la gente, qué era lo que pasaba, cuáles eran las causas de los males, ¿no? Entonces me parece que por ahí es la cosa. A nosotros nos parece que la cuestión es por ahí. Es defender la soberanía y la independencia, y eso es una propuesta. Única salida. Defender la industria nacional. No permitir el saqueo. Eso es una propuesta. No permitamos el saqueo. No permitamos que nos sigan saqueando de la forma que nos están saqueando. No nos sigamos alineando a las políticas internacionales que llevan adelante los saqueadores. Rebelémonos contra la actitud del imperio, que nos ha utilizado como sumisos voceros de toda y cada una de las atrocidades que ellos cometen. No le trasladémosle al pueblo la verdad. Utilicemos los medios de comunicación. En vez de hablar media hora sin respirar, como hizo este candidato a la presidencia del Frente Amplio, elección que no es otra cosa que una cortina de humo, ¿no? Pues también sería bueno decir la verdad. Nosotros conocemos de adentro la historia.
en vez de hablar media hora sin parar y sin respirar, como forma de que el otro no procese, no piense, no analice, digámosle la verdad, ¿verdad? Hoy estamos atravesando una crisis la cual nosotros fuimos colaboradores, porque no supimos enfrentarnos a las políticas que nos imponían. Y al no enfrentarnos a las políticas que nos imponían, cuando nos estaba yendo bien, ya sabían lo que iba a pasar. Ya sabían lo que iba a pasar. Cuando nos estaba yendo bien, porque estábamos colocando la materia prima, nada más y nada menos que la materia prima, ¿no? Es como vender madera, vender toda la madera y no darnos cuenta que podemos hacer muebles, ¿no? Vendemos la madera y no nos damos cuenta que podemos hacer muebles y lo que eso significa, ¿no? Un ejemplo. Vender todo el cuero y no hacer un par de zapatos. Son ejemplos, para que se den cuenta de lo que vendíamos. Lo único que vendimos es lo que ellos necesitaban. Y cuando estábamos creciendo en la economía, porque estábamos colocando todo lo que había, ya éramos sabedores que eso se cortaba, y cuando se cortara, íbamos a sufrir las más terribles consecuencias. Porque no tenemos con qué defendernos. No tenemos nada. Entonces, ¿qué nos aconsejan ahora? Para liquidar todo. Porque esta gente sabe que dentro de 10 años se va a morir. Y se terminó. Y probablemente quede su familia parada por un largo rato. Entonces nos aconsejan firmar tratados de libre comercio, pero los propios gobernantes. Y seguro, pero si no le explicamos a la población qué es un tratado de libre comercio con una potencia, después terminan diciendo la gente, pero qué bueno, así van a venir más capitales y nosotros le vamos a poder colocar nuestro producto a la potencia. ¿Se imagina al Uruguay colocándole carne a Estados Unidos? Pues, nah, estamos todos locos. Sí, lo que producen ellos. ¿Se imagina Uruguay colocándole productos de la tierra a un país agrícola ganadero como los Estados Unidos de Norteamérica? No, nosotros lo que le vamos a dar es toda la riqueza. Y ellos nos van a tirar con toda la inmundicia que tienen. Y vamos a ver el mercado lleno de porquería. Que no necesitamos. Esas son las reglas del juego. Pero digo, vos tenés gobernantes que te dicen, mirá que si le pega al gobierno vienen los Macri. Entonces vos te quedás, no, entonces no, yo a Macri no lo quiero. Como un gurí asustado te queda ahí. Yo no me meto más porque viene Macri. No, si no toma la sopa viene el cuco. Mientras ellos te están entregando de pata y mano. Y nosotros le decimos, lo que está haciendo Macri en la Argentina, lo hace en un proceso mucho más acelerado de lo que se hace en el Uruguay. En los dos países manda el mismo, el capital. En los dos países manda el mismo. Pero claro, va en la concesión de los gobiernos, en su adaptación, en su forma de aplicación, ¿verdad? Nosotros tenemos un gobierno comprometido con el movimiento sindical, dirigido por sus dirigentes oportunistas, que mantienen al movimiento sindical a raya, que no permiten el ingreso de ninguna concesión ideológica diferente por una política aparatista, un compromiso con las organizaciones sociales que los llevaron al gobierno, que hicieron un tremendo esfuerzo durante 40 y pico de años, o 40 años, para llevar al gobierno. Entonces, es inadmisible a la aplicación acelerada de una política de entrega como la que está haciendo Macri. Macri, que el único compromiso que tiene, lo tiene con la banca internacional y el capital financiero internacional. Es hijo del capital financiero. El gobierno del Frente Amplio no es hijo del capital financiero. Es agente del capital financiero. Podemos decir que tal vez Danilo Astori es hijo del capital. Podemos decir, no viene de ahí, de esos lugares. Es bueno definirlo, ¿verdad? Son cuestiones en ese sentido diferentes. Es la aceleración que aplica de entrega Mauricio Macri en la Argentina.
eh, eh, no se puede aplicar a la misma celeridad en el Uruguay, lo que no quiere decir que no vayamos por el mismo camino. Mauricio Macri va en una Ferrari y Danilo Astori va por ahora en una Forte del año 33. Pero a la larga la Forte también llega, ¿eh? Y de a poco, paulatinamente, nuestro país, como un barco a la deriva, una economía a la deriva, que depende de los vientos. Si el viento viene de atrás, que te hace crecer, crece la economía en función de la colocación de tu materia prima. Y cuando vienen las políticas de ajuste, empieza la crisis, ¿verdad? Y ahí donde nosotros, por eso están desesperados por una inyección de capital, la desesperación de haberse terminado la posibilidad de la instalación de Aratirí, pasa ahora a la necesidad imperiosa de una tercera planta monstruosa. Entonces entrarían 3.000 millones de dólares al mercado, ¿no? Entran los 3.000 millones de dólares, crece la economía, puede crecer el salario, se producen puestos de trabajo y en 3 años y medio, 4 años, empieza la empresa a producir, compra los dólares, porque está en un país que paga en pesos, compra todos los dólares del mercado, crece el dólar, baja el salario, comienza la desocupación. Y así vamos, cada 3 años. Eso ha pasado siempre. Eso ha pasado siempre. Eso es científico. Lo demás es viru. Nosotros no vamos. Nos hubiera gustado seguir un rato más. Repito. Cuando éramos chicos, yo no sé con qué los asustan ahora. Cuando éramos chicos, nosotros que somos medio viejos, nos decían, o tomá la sopa o viene el cuco. Y no nos pueden correr con el poncho con ese tipo de cuestiones, ¿verdad? No es el enemigo el gobierno. No. Acá el enemigo es la ignorancia. Eso es el gran enemigo. En la medida que nosotros nos formemos políticamente, comenzamos a comprender qué es lo que pasa, ¿no? Y vamos a tener cabeza propia, vamos a ser libres pensadores y vamos a construir lo que necesitamos construir, que no existe. Lo que el pueblo necesita es construir una herramienta que defienda sus intereses y no existe. Hay alguna gente que se juntó y elaboró un programa, bueno, se podrá llevar a cabo ese programa, no terminará siendo otro Frente Amplio y no lo sabemos. Lo único que nos va a garantizar que exista un programa que defienda los intereses del pueblo es un pueblo consciente, preparado políticamente, que no le digan, mirá que si le pegás al gobierno viene de la calle, no, pero eso es como decirle si no tomás la sopa viene el cuco, pero es una cuestión que no la podemos permitir. Entonces no vamos, con todo respeto, ¿no? Esa es nuestra humilde opinión, necesitamos una cosa diferente. Que defienda la industria nacional, que defienda la soberanía, que defienda la independencia. Que no se adapte a las políticas que nos imponen y nos siguen imponiendo lo que ellos necesitan y cuando ellos no lo necesitan más te dicen, bueno, arreglate como pueda, tenés que arreglarte porque ahora vienen 7, 8, 10 años terribles porque no voy a precisar lo que vos haces. Entonces somos unos boludos, contentos. El que lucha gana y el que no se muere de hambre.